Ok, el día de hoy quiero introducir el mensaje no con el tema, sino con el texto, porque quiero ver cómo nosotros mismos, a ver si pueden darse cuenta de cuál es el tema del día de hoy, de algo que tiene relevancia con la Cuaresma que empezamos a hablar la semana pasada. El texto de hoy es Génesis capítulo 3 y versículo 6. Génesis capítulo 3 y versículo 6. La palabra de Dios dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Amén. Díganme ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el tema de este texto? Pecado, la desobediencia, la caída del hombre, bien, la dieta de los 30 días, etcétera, etcétera. No, el tema definitivamente es pecado, que es lo mismo que la desobediencia y otros elementos más que se mencionaron ahí. Realmente todos estamos en el punto. Pecado es un concepto muy controversial para el ser humano. La gente piensa que pecado es robar, matar, adulterar, ¿verdad? Hacer trampas. ¿Será eso realmente pecado? En la medida que veamos lo que la palabra dice, vamos a contestar esas preguntas. Porque a pesar de que el pecado es algo que está muy a la mano en la experiencia y podemos investigar porque no es difícil, aún así podemos encontrar una gran variedad de opiniones diferentes acerca de la realidad del pecado. Así que voy a comenzar tratando de extraer la verdad con respecto a este tema de la palabra de Dios. Y para ello voy primeramente a analizar un par de palabras que se usan en el Nuevo Testamento sobre pecado. La primera es amartia. No se preocupen por amartia porque no van a hacer nada con ella, pero el significado de ella es errar al blanco. ¿Ok? El significado, uno de los significados de pecado es errar al blanco. Es como tenemos este blanco que está ahí, ¿verdad? Pintadito y tenemos que darle ahí adentro, en el centro, y de repente damos en otro sitio que no es el centro, o sea que fallamos en el intento. Eso es pecado. En ese sentido, pecado es errar al blanco, es no dar donde tenemos que dar, es no lograr lo que tenemos que lograr. En ese sentido, el pecado lo vamos a encontrar como un principio o fuente de acción. El pecado es un principio, es como una ley que regula las acciones, ¿ok? Es la causa de todas las acciones, por eso es un principio o fuente de acción. O se puede decir también que el pecado es un elemento interno que produce obras, que provoca las reacciones de nosotros. En Romanos capítulo 3, los versículos 9 al 12 dice: ¿a qué conclusión llegamos?
¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. No hay nadie que dé en el blanco. Es lo que dice la palabra. Y aquí en toda esta expresión tenemos que entender algo que es muy serio, y es que no hay un solo justo, ni siquiera uno. Ni siquiera el predicador que está con ustedes. Es la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Todos, hay una frase que tenemos que captar, que dice que todos estamos bajo pecado. Todos están bajo el pecado, dice el texto. Y eso significa que no hay un solo justo, ni siquiera uno, nadie que entienda, nadie que haga lo bueno. Y ahí está ese dar en el blanco. Si no entiendo, me voy a equivocar. Si no entiendo, si estoy bajo pecado, no voy a hacer lo que es bueno, lo que conviene. Así que es importante entender que nuestras acciones no son causadas por otra cosa, sino que cuando nuestras acciones no son buenas, es porque la motivación que provocaron estas acciones son injustas, carecen de rectitud. En nuestros corazones existe el germen de pecado, que es esa ley interna, ese principio interno que determina nuestro comportamiento equivocado. La segunda palabra, entonces la primera palabra es errar al blanco, y entonces el pecado es esa fuente de acción que produce obras, pero también el pecado, partiendo de esa misma palabra, es un principio o poder que gobierna. El pecado gobierna. En Romanos 6 dice, verso 6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, dígase con Cristo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. La palabra de Dios de tantas formas nos dice, cuando vienes a Dios, te arrepientes, te conviertes, tienes que ser una persona diferente. No puedes seguir viviendo de la misma manera que vivías antes de venir al Señor. Habemos muchos de nosotros, y quizás yo mismo cometí ese error al principio de mi vida cristiana, donde yo dije, bueno, yo soy un buen muchacho, yo era un buen muchacho que no conocía a Dios, ahora voy a seguir siendo ese buen muchacho, pero ahora... Ok. Ese predicador se metió por ahí, no sé por qué. Ok, ya. Ese es el Facebook que parece estar hablando por ahí. Wow, ya yo creía que lo podía hacer sin manos. Volviendo, no podemos seguir viviendo como éramos. Yo creía que yo iba a ser un buen muchacho ahora, pero para Dios, pero el mismo buen muchacho. O sea, yo voy a traer todas mis maletas, las voy a meter aquí y voy a seguir viviendo la misma vida, pero ahora voy a la iglesia. No.
Dice la palabra de Dios que la naturaleza vieja tiene que ser crucificada para que el cuerpo pecaminoso, ¿saben? Cuando a mí me dijeron que yo tenía que arrepentirme, la primera vez que recuerdo que me dijeran eso, yo dije, pero ¿arrepentirme de qué? Yo soy un buen muchacho. La gente dice, el hijo de Doña Mary, qué muchachito tan bueno. Entonces cuando me dicen arrepentirme de qué, yo digo, mira, yo no mato, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no bebo, yo no fumo, yo nunca en mi vida he hecho drogas ni nada por el estilo. ¿De qué me voy a arrepentir? Porque a mí lo único que me gustaba eran las muchachas y las muchachas no eran pecado. Pero la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Así que no le traigas tu justicia a Dios diciéndole, toma, ahora tienes un muchacho bueno en tu equipo, no te apures que yo te voy a ayudar, Dios. No, Dios dice que ese que estaba allá afuera, Él le está dando la oportunidad, pero hay que matarlo para hacer una nueva persona. Por eso dice la palabra de Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, he aquí todos son hechas nuevas. La obra de Dios en nosotros. Amén. Entonces, no, el pecado, dice la palabra de Dios, que no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Y si ustedes piensan en la imagen de un esclavo, los esclavos eran gente que no tenían voluntad. Lo que dijera el amo, eso es y punto. Y ahora el amo era el pecado. Ahora el amo es el pecado. Y por eso hay mucha gente que hace muchas cosas de las que dicen, ¿por qué yo hice eso? En Santiago capítulo 1, del verso 14 y 15, dice que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. ¿Ven? El pecado se asienta en nuestra voluntad. Ahí es el que controla los comandos. Haz esto, haz aquello, haz aquello. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y eso es algo que debemos de entender bien claro y sin discusión. La paga del pecado es muerte, es perdición, es pérdida, es destrucción. Entonces, con respecto a amartía, es cerrada al blanco, el pecado es el principio o fuente de la acción, el pecado es un poder que gobierna. La segunda palabra que vamos a analizar para tocar el mismo tema es amartema, y esta palabra denota un acto de desobediencia a la ley divina. Aquí hay otro elemento, y es que existe una voluntad de Dios. Es que hay una ley divina contra la que estamos atentando cada vez que cometemos pecado. En Marcos capítulo 3, verso 28 y 29, el Señor Jesucristo dijo, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. En este caso implica el rechazo al sometimiento a lo que Dios ha establecido como norma de vida, lo que es la voluntad de Dios para el ser humano.
Así que en ese sentido el pecado es desobediencia a la ley divina, es una violación a sus mandamientos, es una violación a la ley de Dios y vamos en un momento a verificar eso con la misma escritura de hoy. En ese sentido podemos decir varios sinónimos, varias palabras con las que se puede traducir e interpretar la realidad del pecado. Desobediencia, como dijo alguien anteriormente, error, falta, iniquidad, transgresión e impiedad. Todas estas palabras implican pecado de una manera u otra. Así que vamos a ver cómo la historia de hoy nos revela esta realidad y además nos ayuda a comprender nuestra realidad y lo que Dios espera de nosotros. En Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 en esta ocasión, la palabra de Dios, después de narrar la creación de todo y de cómo Dios manda al hombre y a la mujer que se multipliquen y que administren la creación, dice en el versículo 1 del capítulo 3, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? No podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Esa es la historia de la realidad de la caída del hombre, como se mencionó anteriormente, de la realidad del pecado. Fíjense que ahí no mataron a nadie. Fíjense que ahí nadie adulteró. Fíjense que nadie robó. Entonces la esencia del pecado es algo diferente y definitivamente que prevalece y existe antes de que la manifestación del pecado sea visible. Si podemos resumir la historia que acabamos de leer, punto número 1, la serpiente o el diablo viene sutilmente, no comienza diciendo, hey, vamos a hacer una protesta contra Dios, vamos a hacer una huelga. No, él no comienza así, no. Actually, él comienza diciendo como que respeta a Dios, porque dice, oh, entonces Dios dijo tal cosa, como importa lo que Dios dice, ¿verdad? Pero es sutil y engañoso, evidentemente. Número 2, la mujer no desconocía la voluntad de Dios. Eso es algo que tenemos que tener pendiente. Nosotros, aún por naturaleza, tenemos la ley de Dios dentro de nosotros. Ella no desconocía. Dios nos dio lo que era necesario para que ellos se defendieran. Ella sabía y le dijo con lujo de detalles, no señor, espérate un momentito.
Él dijo que sí podemos comer de todos, excepto de uno. La mentalidad de nuestros días, nuestra rebeldía, es enfocarnos en ese que Él no quiere que yo coma. ¿Por qué yo no puedo comer eso? ¿Por qué yo no puedo tener toda la libertad que yo quiero tener? ¿Por qué yo no puedo hacer con mi cuerpo todo lo que yo quiero hacer? Ahí que se concentra. Se olvida de las bendiciones de toda la creación, de la belleza de toda la creación, del privilegio de ser un ser humano. Como el salmista dice en el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? ¿Por qué te acuerdas de mí? ¿Qué valgo yo comparado contigo? Bendito el nombre del Señor. Se pierde todo eso, nos enfocamos en que Él dijo, no comas de eso. Oh, entonces, ¿para qué me creaste si no me vas a dejar comer lo que yo quiera? ¿Sí? Así es el germen del pecado. La serpiente, punto número 3, reta lo que Dios dice. Finalmente saca las uñas, los dientes y todo más. Y dice, no, eso no es cierto, ¿cómo va a ser? Y le dice a ella, llévate de lo que tú ves. Mira esa fruta tan rica. Si tú te la comes, tú vas a ser igualito que él. Eso es lo que él no quiere que tú sepas. El reto y la rebelión contra Dios nos los ponen ahí de frente y nosotros de tontos pensamos, es verdad, lo que Dios dice no me va a dar tanto gusto como lo que este Señor me está diciendo. Retamos. Quiero que sepas eso. El pecado no importa cómo luzca. No importa cuán precioso, cuánto provoque, cuán bonito se vea eso. El pecado ultimadamente, esencialmente, se revela contra Dios. Es un reto contra Dios. Cuando se habla de la apostasía, se habla de un pensamiento contra Dios. Lo que Dios dice, no. El Salmo 2 dice que los reyes de la tierra consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Y dicen, echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligamentos. Como quien dice, que no me gobierne Él. El Señor Jesucristo, predicando el Evangelio, dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces pensamos que la iglesia es el grupo de gente. Wendy tan dulce, ¿cómo se llama? Madeline ahí, tan amorosa y que tanto, doña Alicia que cocina bien los tostones y Edgar, que muchacho tan bueno, y pensamos que eso es la realidad. Esas son bendiciones que vienen en el pueblo de Dios, eso viene en el reino, sí, está bien, pero esa no es la esencia. La esencia es que Dios es el creador de los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Sin Él, nada de lo que existe existiría. Si nos perdemos de la esencia, nos vamos a quedar con la espuma y no vamos a beber el chocolate. ¿Entiendes eso? La mujer se deja engañar y evade la autoridad que Dios había establecido y fija su atención en este fruto y se lleva de lo que la serpiente le dice y lo come. ¿Y sabe qué? El pecado normalmente al principio sabe bueno. Es como una carnada en el anzuelo. Oh, comida. Cuando ala para atrás o cuando tú quieres zafarte a vivir libre, dice, no, ya tú no estás libre, papá. Te va a doler mucho porque hiciste lo que no tenías que hacer. Y lo más malo del caso, es que no solamente la mujer comió, sino que fue y le llevó al otro también. En la iglesia a veces pasa eso. Nos da mucha lucha predicar el evangelio, casi se nos pasan los años, no le hablamos a nadie, pero cuando metemos la pata, traemos algún otro conspirador con nosotros. Metemos a otro en el lío, normalmente. Entonces, la realidad práctica de todo esto, ¿cómo luce? ¿Cómo se ve? Yo diría, tú nada más tienes que sentarte y observar la humanidad. Observar todos los días cómo pasan, las razones, las actividades en las que nos envolvemos los hombres, que somos preciosos los hombres y las mujeres. Somos una creación especial de Dios por encima del resto de la creación, por la que Él nos puso como administradores. Por eso dice la palabra en el mismo Salmo 8, lo hiciste poco menor que los ángeles. ¿Sabías eso? Por eso nosotros somos capaces de crear un automóvil, una bicicleta, una computadora. Porque fuimos creados a imagen de Dios. Somos una parte especial de la creación. Claro que sí, está ahí establecido. Pero te voy a decir una cosa. La arrogancia y la rebelión no tiene nada que ver con lo especial que Dios nos ha hecho. Esa es una obra de las tinieblas y del mismo diablo. Pero en estos días que estamos viviendo, son los días donde se premia la rebelión y se premia que todo el mundo está en contra de lo establecido. Todo el mundo está contra, aquí hablan del status quo. Todo el mundo está en contra de lo establecido. Y la verdad es que como tenemos tanto tiempo, unos 6,000 años de historia, enredándonos cada vez más en nuestro propio pecado, ensuciándonos cada vez más en nuestro propio fango, claro que hay muchas cosas que hay que cambiar. Por eso Jesucristo vino predicando el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero la rebelión del pecado está en contra de lo que Dios ha establecido. No de los problemas que nosotros hemos creado después, no. Es de lo que Dios ha establecido. Ahora mismo te dicen que si tú cometes un error, pero lo hiciste de tu propia voluntad, está bien porque lo hiciste tú. Lo hiciste tú, está bien. No, nadie te puede acusar, nadie te puede decir nada. Tú no tienes que ser como nadie.
Ahí voló todo el principio de ser discípulo de Cristo. A mí, si tú no tienes que ser igual que nadie, no vas a ser discípulo. Entonces, nuestras propias cuerdas nos asfixian. Nuestro propio pecado nos toma cautivos. Y ahí está la realidad que estamos viviendo en el mundo hoy día. La realidad del mundo hoy día. Donde la Biblia hace mucho que se le está negando a los niños y ahora se les va a enseñar a que sean homosexuales, que eso es normal, que eso no tiene ningún problema y cuantas otras locuras de los que la misma naturaleza nos da testimonio, eso está mal. Pero como todo se decide por voto y no por obediencia al Señor Jesucristo, nuestro propio pecado nos alcanza. Así que cuando hablamos de la realidad del pecado en la vida, no estamos hablando de las consecuencias del pecado, de los resultados del pecado. Tenemos que identificar al pecado. Déjenme decirle, hoy yo no les voy a dar la solución para el pecado. Aunque voy a mencionar la Escritura de todas formas. Pero mi intención el día de hoy no es decirte los 3 pasos de el deshacerse del pecado. Realmente estoy enfocado en que entendamos el pecado. Porque habemos muchos que nos arropamos con él. Y lo llamamos sábana. Habemos muchos que lo exhibimos en la sociedad y lo llamamos caridad o buenas obras. En Isaías capítulo 53, para mí está el cuadro más claro y más revelador de lo que es el pecado y de cómo se manifiesta en el ambiente humano. Isaías 53, hablando de cómo el mundo estaba perdido y cómo Dios envía al Salvador, al Mesías. En el versículo 6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. ¿Qué significa andar perdido? Que es exactamente estar en pecado. ¿Qué significa en este texto? ¿Cómo se expresa estar en pecado? ¿Cómo se expresa estar perdido? No dice que estaba adulterando, no dice que estaba robando, no dice que estaba matando. Él dice, cada uno seguía su propio camino. Esa es la esencia del pecado. Piensen en el caso de Eva, que es el corazón de nuestro pensamiento hoy día. El caso de Eva, ¿qué fue lo que Eva hizo? ¿Por qué dejó entrar el pecado? Porque Eva cogió su propio camino y no el que Dios le había dado. Simple y sencillo. El mundo allá afuera muestra su rebelión de varias maneras. Y una de ellas es precisamente ese de tú eres tan especial que no tienes que hacerle caso a nadie. Ahora los padres tienen muchísimo problema para criar los hijos. Los maestros tienen muchísimos problemas para enseñarle a los alumnos. Las autoridades civiles y militares tienen muchísimos problemas para manejarnos a nosotros porque no hay respeto.
cada uno se va por su propio camino. Estaba viendo un documental de activistas de derechos civiles y yo creo que hemos caído en problemas de derechos civiles por nuestro pecado. Pero una de las soluciones para luchar con los derechos civiles es resolver. Hay poder fuera de las cortes, o sea, fuera de lo que son las reglas y la organización. Hagan desorden afuera, rompan, destruyan, quemen, como está pasando ahora mismo. No me acuerdo, creo que es en Minnesota, no me acuerdo cuál de los estados. Y como hemos visto en todo este año pasado. Y de repente todo se justifica, porque si yo me pongo desde el punto de vista del pecado que ya estamos metidos, si tú me tiraste a mí, yo te voy a tirar a ti. No me importa lo que Dios diga, tú me diste justificación. Si Edgar me dice, pero pastor, ¿por qué usted se porta así? Yo le digo, porque si él se portó así, yo le tengo que responder. ¿Y sabes cuál es el problema de todo eso? Es dónde está Dios. Yo les dije recientemente que el problema más serio, el reto más grande que todo el mundo va a tener en su vida, ocurre después de la muerte. No es el COVID-19 y no es los problemas políticos, los problemas económicos, los problemas de moralidad. No, es que un día yo voy a estar delante de Dios y Él me va a decir, míreme a la cara. Y yo voy a tener que darle cuenta de lo que estoy haciendo en esta vida. Los escenarios de los que ya tenemos testimonio y evidencia, como Moisés, como Isaías, que estuvieron en la misma presencia de Dios, no te dicen a ti que tú te vas a salir con el que, Dios es todo amor y color de rosa y no hay problema. Dios le dijo a Moisés, tú no sabes lo que estás pidiendo. Cuando él le dijo, déjame verte, le dijo, si tú me ves, te mueres. Cuando Isaías estuvo en el trono de Dios, dice que no podía ni hablar, no podía hacer nada, se cayó allí de boca. Tuvo que venir un ángel y pasarle un carbón encendido, porque nosotros jugamos con Dios. Nosotros nos hemos sentado en el trono de Dios. Y a veces, o muchas veces, y con muchas razones está pasando en las últimas décadas, que por los errores de los padres, que no han hecho lo que tienen que hacer, los hijos se justifican para seguir haciendo más desorden. Porque dicen, esta generación la criamos nosotros los viejos. Si ellos tienen problemas, esos problemas se los enseñamos nosotros, los viejos. Y como los viejos están fallando, los jóvenes dicen, no hay que darle cuenta a nadie. Si tú me dices algo, yo te enseño lo que tú también hiciste. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Romanos 1:28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Párate ahí en la calle y pregúntale a la gente si ellos saben lo que Dios quiere con ellos. Y mucha gente muy decente y de buen corazón te van a decir, bueno, tú sabes, yo no he tenido tiempo, no he podido, algún día yo iré a la iglesia, yo no sé, La Biblia es muy complicada, yo no la entiendo.
Yo soy tan tonto como cualquiera de ustedes. Y bendito sea Dios por su palabra, que hace sabio al sencillo, dice ella misma. Muchas veces, cuando pensamos en la voluntad de Dios, solamente pensamos que Dios nos ama. Aún ministros en estos días están enseñando, tú no tienes que tener ninguna pena con Dios, ningún cuidado, porque Dios es amor. No hay que temerle a Dios, dicen ellos. A Dios no hay que temerle porque Dios no va a hacer nada contra ti. Yo digo, yo creo que él no ha leído Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones de la obediencia son como 15 versículos y las maldiciones de la desobediencia son como 40. Pero que si es Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Ok. Jesús vivió ¿dónde? Caminó en la tierra ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Ok. So Jesús dijo, no le teman a lo que matan el cuerpo, más bien témanle al que después de tú estar muerto puede agarrar tu alma y meterte en el infierno. Nuevo Testamento. Pero al perder el temor de Dios, perdemos el entendimiento. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahí en Romanos, después de ese verso 28, dice, el verso 28 que leímos anteriormente, Romanos 1, dice que estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Es decir, no importa si yo conozco a Dios y no lo conozco. Si yo hago dinero y pago mis biles, yo estoy bien. Después dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Yo acabo de abonar la tierra aquí con agua. ¿Ok? No solamente las practican, sino que celebran a los que la practican. El cuadro se convierte todavía en cada vez más complicado. Empezamos con un stand-by, con un decirle a Dios, te voy a poner en hold. ¿Saben lo que es eso en el teléfono? Espérate, déjame atender esta otra línea, te voy a poner en hold ahí. Después hablamos. Así comenzó, pero oye cómo terminó. Toda clase de inmundicia, de depravación, de insolencia. Y el problema no es con la iglesia, el problema no es con la doctrina, el problema es con el creador del cielo y de la tierra. El salmista David en el Salmo 51 dijo, contra ti y solo contra ti yo he pecado. Ahí es que comienza el principio del pecado, no es con el hermano, aunque definitivamente mi pecado le hace daño al Hijo del Hombre como yo, dice en el libro de Job. Así que hermanos, voy a terminar. Yo espero que ya tengamos una idea más concreta, más visible, más palpable de lo que es el pecado. El libro de Proverbios dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser.
¿Cómo escapo yo del pecado? No confíes en ti ni en otro, confía en el Señor. Pero el evangelista Juan nos dice en su primera carta que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda la maldad. Es en Dios, es Cristo. Y es por eso que todo esto que estamos hablando, aunque quizás alguien no vea la relevancia, es totalmente relevante a la cuaresma. Hay una cuaresma porque pecamos, porque todos pecamos. Por eso estamos hablando de la pasión del Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que tuvo que dar a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pagó el precio de nuestro pecado. Así que en vez de enfocarnos en lo atractivo que se ve el fruto, en las palabritas atractivas que nos dice el diablo, en los pensamientos y en los movimientos sociales, nosotros tenemos que recordar la realidad de lo que Dios ha hecho y ordenado y actuar de acuerdo con su propósito. Así que cierro el mensaje leyendo Romanos capítulo 8, del 9 al 14, donde dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, iglesia de Dios, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerto a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que les pido disculpas porque no les he dado toda la solución del pecado, pero yo espero, y es mi propósito con este mensaje, de que todos tengamos una conciencia clara, más palpable y menos confusa de nuestra propia realidad y del pecado con que tenemos que luchar todos los días. Amén. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre bueno, bendito seas, tú eres Dios, tú eres santo, en ti no hay maldad, en ti no hay oscuridad. Bendito seas. Padre Santo, te pido que nos abras los ojos del entendimiento y nos ayudes a vivir para ti, a conocer tus mandatos, a caminar de la mano contigo, a no confiar en nuestra inteligencia, sino en tu justo juicio. Padre Santo, líbranos de la mano del cazador y dale poder a tu iglesia para vivir esa vida santa que tú quieres que vivamos y podamos ser portadores del mensaje de salvación que tú nos has entregado. Perdónanos, Señor, cuando nuestro testimonio ha sido el problema para el que el ciego reciba la vista. Perdónanos, Señor, cuando nos entregamos a nuestros deseos y pasiones y no a tus mandatos. Danos el poder de tu Espíritu y glorifica tu nombre en nuestras vidas. En tus manos nos encomendamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga a todos.